Contando el cuento con Ángel Guzmán. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta su facultad. Y pues bueno, agradecer primeramente al maestro Oscar Ruiz, que es el director de la Unidad Regional de Culturas Populares de aquí de Querétaro. Muchas gracias, maestro, por el apoyo para llevar a cabo esta conferencia. Y pues bueno, dentro de las actividades extracurriculares, ¿no? O de estas actividades que son académicas, pero que también enriquecen a su formación y a la formación integral de cada uno de los muchachos, pues bueno, nos permitimos traer esta magnífica conferencia y me voy a presentar ya de paso a nuestro conferencista. Nacho Raúl Tapia González nace en la Ciudad de México y realiza estudios de informática como programador analista a nivel técnico en su estado natal y en la ciudad de Querétaro. Sus primeras experiencias en el área de la promoción cultural se inician en la Dirección General de Promoción Cultural del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, donde aprendió la base de la promoción y difusión de actividades culturales. Poco tiempo después comienza su labor en la Dirección General de Culturas Populares, donde se ha desempeñado desde 27 años como promotor cultural. Actualmente participa como promotor cultural en la Unidad Regional de Culturas Populares Indígenas y Urbanas de Querétaro, recinto cultural ubicado en el municipio de Querétaro, el cual está dedicado a la investigación, promoción y difusión de las distintas manifestaciones de cultura popular indígena del estado de Querétaro. Raúl Tapia ha participado en diversas acciones de desarrollo cultural durante estos años de labor en los siguientes campos: producción y locución en el programa La Flor del Corazón, emisiones transmitidas por Radio Querétaro y Radio UAC. Responsable de los programas y proyectos culturales de la Unidad Regional de Culturas Populares, Museos Comunitarios, el PACMI, PRODICI, Desarrollo Cultural Infantil, Desarrollo Cultural Indígena y Encuentro de Culturas Populares en los pueblos indígenas en Querétaro. Encargado de despacho de la Unidad Regional de Culturas Populares Indígenas Urbanas en el periodo 2008 al 2010 y en enero-agosto del 2018. Participación como colaborador investigador en la publicación Inventario del Patrimonio Cultural Vivo de la Declaratoria del PCI en lugares de memoria y tradiciones vivas de los Otomí, Chichimecas de Tolima, la Peña de Bernal, guardiana de un territorio sagrado. Ha colaborado en diversos artículos en la publicación Catálogo de Artistas Queretanos, 100 años de arte en Querétaro, tomo 4 de Artes Populares, colaborador en la organización del Encuentro de Culturas Populares Indígenas en sus emisiones de 2001 al 2018 y miembro de la Asociación Civil Encuentro para el Camino AC, organización dedicada al apoyo de la organización de desarrollo artesanal, principalmente de poblaciones indígenas en el país 2005 y 2019. Pues un fuerte aplauso para el maestro Raúl Tapia y adelante. Todo soy yo y la victoria. Pues muchas gracias, me siento muy halagado de recibir la invitación y poder compartirles un poco el título de la presentación: Artesanía tradicional en poblaciones indígenas, experiencias en la promoción cultural. Un poco es el punto es compartir un poco esas experiencias y la visión que tenemos en torno al patrimonio cultural desde la Unidad Regional de Culturas Populares. Como bien escucharon, mi inicio aquí en Culturas Populares fue en la Ciudad de México, mis primeros años, pero bueno, la mayor parte del trabajo lo he desarrollado aquí en el estado de Querétaro. Cuando llego, estuve en muchos espacios de la Unidad Regional, en muchas de las áreas y en varias de las expresiones de la cultura popular. Sin embargo, algo que me atrapó desde un inicio fue justamente el tema de la artesanía, el arte popular. Yo siempre procuré estar cerca, ver los procesos, ver un poco todo lo de encimita, ¿no? Me emocionaba ver el tema de qué es lo que hacía en tal o cual municipio,
y ver qué es lo que estaban produciendo. Pero me quedaba yo solamente en eso, en lo vistoso, en el producto que veíamos, que ponían a la venta, que ponían en la exposición o en la expoventa, y hasta ahí, ¿no? Poco a poco me fui metiendo un poco más en el trabajo de campo, un poco más con la comunidad, un poco más hacia el interior y junto con los artesanos en algunos de los procesos. Y me di cuenta de algo que no siempre vemos, ¿no? Siempre estamos viendo pues, lo de encimita, lo que está al frente. Y todo lo que está detrás es algo que no tomamos en cuenta, no siempre tomamos en cuenta. Y es un poco esa experiencia y un poco sobre eso que quiero platicarles. Nosotros en la unidad regional siempre hemos tratado de colaborar a través de las acciones de la oficina, de la dependencia, con portadores de la cultura, de manera directa con portadores de saberes tradicionales, como les digo, artesanos, cocineras tradicionales, músicos populares y demás. Y siempre hemos tratado de apoyar, porque así son las líneas de trabajo, a través de financiamiento para propuestas culturales, a través de asesoría técnica, a través de acompañamiento, a través de la coinversión con otras instancias para el desarrollo o el apoyo a sus propuestas de trabajo cultural. Pero digamos que siempre ha sido en ese sentido, ¿no? ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Qué es lo que están desarrollando? Y a través de un recurso, a través de esa asesoría técnica, pues les damos el acompañamiento de donde los agarramos hasta donde termina el recurso, a donde termina la administración de ese año y hasta ahí. De ahí en fuera, pues no podemos hacer nada más, ¿no? Finalmente es parte del trabajo. Pero afortunadamente, hace algún tiempo tuvimos la oportunidad de trabajar en un proyecto de muchos años, un proyecto que me parece a mí de los más importantes en el tema de desarrollo artesanal y que es el que les quiero comentar. Antes de eso quisiera platicarles un poco en ese sentido, si pasamos la diapositiva. Hay algo que nosotros tomamos muy en cuenta desde la Unidad de Culturas Populares, que es justamente el trabajo en campo, el trabajo con la comunidad, de cerca en los espacios de trabajo de la gente, de los portadores de cultura. En ese sentido, nosotros siempre nos recargamos en un área que es digamos, nuestra Biblia de trabajo, el PC y el patrimonio cultural y material. Y en ese sentido, antes, digamos, de iniciar algún proceso, nosotros analizamos un poco hacia dónde es el apoyo, hacia dónde es el trabajo que vamos a desarrollar. Y bien, en este caso hablaremos un poco de las artesanías, hablaremos un poco del patrimonio cultural, y para eso, si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Como ustedes saben, aquí en el estado de Querétaro pues hay muchísimas artesanías en el país, no se diga, ¿no? Querétaro no es la excepción, aquí también hay bastante, ¿no? Este tipo de artesanía que se hace en el municipio, si le damos para adelante, en el municipio de Amealco, tenemos textilería, tenemos fibras naturales, tenemos alfarería, nos vamos a Tequisquiapan, tenemos fibras vegetales, tenemos todo lo de la cestería. En Boquecito tenemos igual fibras vegetales. Si nos vamos a Jalpan, están los panes que desarrollan una artesanía muy bonita, ¿no? Muy tradicional, rudimentaria en algunos casos, ¿no? Todo el tema de su alfarería, que es de baja temperatura, los tejidos en palma. Tenemos también por ahí, como estamos viendo, si le podemos seguir dando, tenemos la lana de Colón, tenemos todo lo que es la lapidaria de Colón, de Sarrón, la talabartería. De verdad, Querétaro es exuberante en ese sentido. Tenemos
muchísima artesanía, nos falta promoción, nos falta visitarlos, nos falta estar de cerca, creo yo, como estancias y como queretanos, acercarnos un poco más a nuestros artesanos, pero de verdad hay mucho en este sentido, de este patrimonio cultural. Si le damos a la siguiente diapositiva, por favor. La que sigue. Como les decía, en ese sentido y en el trabajo de la artesanía, nosotros principalmente vemos el tema del patrimonio cultural inmaterial, y ahí es donde quisiera detenerme un poquito. Este concepto que tenemos en la pantalla es un concepto que tiene la UNESCO. La UNESCO en su convención de 2003 determina lo que es el patrimonio cultural inmaterial. Y en ese sentido nosotros basamos nuestro trabajo, ¿sí? Se entiende por patrimonio cultural inmaterial los usos, representaciones y expresiones, conocimientos y técnicas junto a los elementos o los artefactos que les son inherentes. En este punto nos detenemos un poco porque de pronto hay como que separamos el patrimonio cultural material y el inmaterial. Y pues después de muchos años se ha llegado a esos diálogos, ¿no? En donde pues lo material tiene que ver, es inherente con lo inmaterial, ¿no? Todo lo inmaterial tiene su base en lo material. Por ahí hay pues, muchas discusiones en ese sentido y se han ido como pues, analizando y creando pues, nuevos documentos en donde se están aterrizando en la actualidad ese tipo de discusiones, sobre todo para tener las bases y sustento para poder desarrollar un trabajo de promoción, de difusión y sobre todo de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial. Si le damos a la siguiente, por favor. De este patrimonio cultural inmaterial se desprenden varios ámbitos, que son los que tenemos, que son las técnicas de elaboración, las iconografías y el simbolismo que representa cada uno de los objetos o artefactos tradicionales, artesanales o arte popular. Esto es el patrimonio cultural inmaterial, no es el objeto en sí, sino en su conjunto, pero principalmente el tema de las técnicas de elaboración, el tema de el simbolismo que encierra y sobre todo todo lo que engloba la cosmovisión de los pueblos indígenas en este caso, que plasman en cada uno de esos objetos justamente esa parte de su cultura. Eso es el patrimonio cultural inmaterial y a eso es a lo que nosotros le apostamos como unidad regional de culturas populares, y tal vez lo que hace un poco diferente nuestro trabajo de otras instancias, porque nos dedicamos justamente a este tema. Porque podrá cambiar la artesanía, podrá modificarse como lo vamos a ver en un ratito más, pero si conserva toda esta parte que es la medular, que es la parte central de lo que es su esencia, el patrimonio cultural inmaterial, se conservará, finalmente se desarrollará, porque eso es algo a lo que debe de llegar la artesanía, ¿no? A desarrollarse, a modificarse, por supuesto, con otros materiales, con otras modas, con otras cosas que lleguen de fuera, ¿no? Pero que finalmente, si conserva toda esta parte del patrimonio cultural y material, siempre seguirá siendo eso. El patrimonio cultural no se pierde, se modifica, se desarrolla, ¿verdad? Pero si nosotros no ponemos atención en esta parte y empezamos a tener nuestra artesanía, a modificarla por la moda, sin tomar en cuenta todos esos elementos que les acabo de comentar, pues finalmente se perderá, se desarrollará de otra forma y se convertirá cuando mucho en una manualidad, cuando mucho en un objeto utilitario, que sea muy bonito, que esté por ahí, pero finalmente perderá esa esencia que lo determina, que lo identifica como patrimonio cultural inmaterial.
Pasamos a la siguiente, por favor. A la siguiente. La siguiente, por favor. Bien, vamos entonces a comentar un poco sobre el proyecto del que les hablo. Este proyecto de desarrollo artesanal surge en la Ciudad de México a través del programa de arte popular de la Dirección General de Culturas Populares. Ellos tenían una línea de trabajo en donde se estaba visualizando a través de esta área a nivel nacional que la artesanía tenía que tener un apoyo para ese desarrollo consciente, para ese desarrollo, esa modificación consciente de cada una de las artesanías del país. Se estaba viendo que se estaba perdiendo mucho, se estaba modificando mucho de manera inconsciente, y entonces se lanzó esa propuesta para que de alguna forma las instancias pudieran estar cerca, que acompañaran en ese proceso de transformación, y que bajo esta idea de fortalecer el tema del patrimonio cultural tuvieran ese apoyo técnico, tuvieran una capacitación, tuvieran un acompañamiento para trabajar con sus artesanías. Este proyecto, este programa lo trajeron aquí a la ciudad de Querétaro, y nosotros aquí decidimos que teníamos que trabajar con las comunidades indígenas. Finalmente, si todas las artesanías son importantes y son pues muy vistosas y demás aquí en Querétaro, la artesanía tradicional indígena es la que estaba más en riesgo en ese momento. La artesanía tradicional indígena es la que necesitaba más de ese apoyo. Bueno, a la fecha, en algunos casos, sigue así, ¿no? Pero era urgente que se le pudiera dar atención a este sector de la población de nuestro estado, y por eso se decidió trabajar en este proyecto que constó de estas etapas: diagnóstico, capacitación, entre eso el diseño artesanal, organización para la producción y la comercialización. Son distintas etapas que normalmente en nuestra instancia no podía trabajar, porque nosotros solamente trabajamos en los procesos. Nosotros trabajamos en la investigación, en la promoción, en la difusión, y nuestra instancia no está abocada al tema de la comercialización, como sí lo está Casa Cretana, por ejemplo, con aquel entonces la CEDESOL, CEDUOPE, que podían de alguna forma apoyar con ART para la comercialización de estos productos. Nosotros tuvimos que incorporar a otras instancias que justamente hacían esos trabajos para hacer un trabajo interinstitucional, multidisciplinario, y no solamente con instituciones, en este caso instituciones afines como las que acabo de mencionar, pero también el INPI, en aquel entonces la CDI, de algunos municipios, no solamente con ellos, sino también con las organizaciones civiles. También las organizaciones civiles tenían mucho que decir, ¿no?, aquí en el estado, porque finalmente estaban inmersas, trabajaban en Amealco, trabajaban aquí en Querétaro, trabajaban en Tolimán, y tenían como mucha experiencia en ese sentido. Entonces también incorporamos por ahí a un par de organizaciones civiles y empezamos a trabajar en un proyecto muy largo, pienso yo. Este proyecto inició en el 2004, 2006, y a la fecha es cuando estamos viendo algunos de los resultados muy importantes, pero que son 20 años, un promedio de 20 años, que tomó para que algunos de los grupos tuvieran los resultados que se visualizaron en aquel entonces. Pasamos a la siguiente, por favor. Las comunidades que se determinaron apoyar en ese entonces, como las que estamos viendo, varias de Tolimán, Tierra Volteada, Mesa de Chagoya, Cerrito Parado, en Villa Progreso, en Ezequiel Montes, en Guanajuatito, en Colón, estuvimos también en Cadereyta, en Las Nuevas Flores, en Jalpan, con los PAMES, y aquí con los otomíes de Santiago de Mexictlán y de San Ildefonso de Tepec. Estos proyectos, de alguna forma, estas actividades, tuvieron algunos resultados muy importantes.
porque se trabajó en algo que para mi gusto fue como el tema central, trabajar junto con la comunidad, no llegar a imponerles qué es lo que tenían que hacer, porque desde nuestra visión occidental nosotros podemos decir esto es muy bonito, los colores deben de ser combinados de tal forma, esto debe de ser de tal manera, es asimétrico, es simétrico, debe de combinar, ¿no? Tenemos conceptos diferentes a lo que es de pronto la cosmovisión indígena, ¿no? Entonces, de alguna forma, el trabajar con ellos, junto a ellos, para crear un prototipo, para experimentar en otros materiales, un trabajo sobre todo para dialogar con la comunidad, un trabajo para que ellos de alguna manera también expresaran qué es lo que están haciendo, qué es lo que están produciendo, por qué lo hacen, qué los motiva. Todo eso de alguna manera se tuvo a lo largo de muchas semanas, meses diría yo, de trabajo de diagnóstico, que fue muy interesante porque el trabajo de diagnóstico nos dio para dónde se debía de trabajar, pero no desde nuestra visión, sino desde la visión de la comunidad. Solamente fue el acompañamiento para que ellos, a través de lo que saben, a través de lo que han hecho por muchos años, pues vieron hacia dónde tenían que ir, por qué tenían que hacerlo, para qué tenían que hacerlo. Con estos elementos y con esta información tuvieron muchos cambios conscientes de lo que era pues, el desarrollo de su artesanía. Ellos mismos visualizaron hacia dónde tenían que crecer, ¿no? Y por ahí tuvieron más bien resultados muy interesantes con el acompañamiento principalmente de diseñadores textiles, con personas que tienen cierto trabajo en otras áreas, por ejemplo ceramistas, investigadores incluso, estuvieron muy de cerca con ellos y bueno, virtiendo parte de su experiencia y compartiendo junto con ellos. Me parece que ellos también ganaron mucho, ¿no? Yo recuerdo por ahí a un capacitador que vino, un ceramista, que a eso se dedica, él de eso vive, ¿no? De ceramista en la Ciudad de México, y de pronto dijo, es que yo me llevo mucho conocimiento de aquí, y de verdad que qué bueno que me pagaron, pero también yo gané. De la verdad la experiencia, conocer a la gente, esa fue un ganar-ganar, ¿no? Y no solo con él, con algunos otros capacitadores que vinieron en fibras vegetales, en textiles, ¿no? Por aquí incluso pues ellos mismos experimentaron, ¿no? Sobre algunas teorías que ellos tenían y que las expusieron y que la comunidad les arropó y lo experimentaron, ¿no? Por ahí hay algunos trajes, por ejemplo, que se hicieron a través de esta técnica que vemos por acá, que es el telar de cintura, para hacer blusas en Tolimán, por ejemplo, ¿no? La randa, el punto de cruz, todas esas técnicas que ya desarrollaban en las comunidades, pues tuvieron la aplicación con otros elementos, incluso con otros materiales, otros formatos, y bueno, fue una experimentación muy interesante, muy importante, y como les digo, eso es algo que dejó mucha experiencia, dejó desde entrada grupos formados, grupos capacitados y organizados para pues, trabajar en su artesanía, en ese desarrollo artesanal del que tanto hablábamos. Por ahí en Colón, por ejemplo, experimentaron en el tema de los tintes naturales, con tintes que experimentaron de la comunidad, con plantas y con arbustos de la comunidad, porque bueno, son bien bonitos el azul, la añil y la grana cochinilla y demás, ¿no? Pero son tintes que no tan fácil se dan aquí, que además son muy caros y que son de otros lugares, ¿no? Aquí de pronto encontraron los colores ocre, empezaron a encontrar unos colores que son más adecuados y que son parte del entorno de la comunidad y que le dan justamente lo que buscábamos, ¿no? La identidad de un lugar, de una región, de la naturaleza hacia los productos que ellos están elaborando. También se hizo ese mismo trabajo con los panes en Jalpan y con los compañeros de otomíes de
de progreso en esto de su artesanía que hacen de Ix, ¿no? Todas esas figuras que seguramente por ahí han de haber visto. Bueno, aparte de esos proyectos que de alguna manera pues, dieron como resultado que hayan por ahí varios grupos pues, muy importantes de trabajo en muchos lugares de las comunidades, por ahí yo quisiera destacar el tema de lo que se hizo con los textiles. Y en el caso de Tolimán se desarrollaron algunos prendas de vestir de corte más moderno, decían ellas, de cortes más actuales, pero con técnicas tradicionales como es la randa y como es el telar de cintura. Esas blusas que hicieron, esas guayaberas, algunas otras prendas, las siguen haciendo, pero de alguna manera dieron pie a que bajo estas técnicas se pueden seguir conservando esas tradiciones, bajo estos elementos se puede conservar esa cultura y poder desarrollar elementos que les permitían poder venderlos. ¿Quién compraba, por ejemplo, los trajes tradicionales? Salvo la comunidad y eso los que no tenían, ¿no? O alguien que los quería utilizar como para las escuelas o como para poder hacer algún tipo de exhibición y hasta ahí. Entonces, un quechqueme que les cuesta 3 o 4 mil pesos, pues no siempre es tan fácil venderlo, ¿no? ¿Por qué? Porque decían las artesanas, es que nos dicen que es un pedazo de tela. ¿Cómo les podemos vender un pedazo de tela en 2.000, 2.500 pesos? Siempre nos regatean, siempre nos dicen que es algo que no está bien. Y nosotros, pues ni modo de invertir 3 meses para hacerlo y al final quedarnos con él, ¿no? Es algo que se va a perder definitivamente. Pero bueno, de ahí pues esta parte del proyecto pues determinó que pudieran hacer piezas utilitarias, piezas de mayor salida en el mercado, que se pudieran adaptar a otros lugares de venta y pues por ahí está trabajándose y de alguna manera se está conservando todavía esa tradición, esa cultura, ese patrimonio cultural que se ve a través de las técnicas artesanales. Bien, el proyecto que para mi gusto es el que ha dejado como mucha huella y que ha sido un parteaguas en el estado es justamente el de textiles, el que se desarrolló con las muñecas de San Ildefonso y de Santiago Mezquititlán, principalmente las de San Ildefonso. Como les decía, este proyecto allá en San Ildefonso, por aquellos años, se llevó a cabo con la participación de 36 jefas de familia, de mujeres otomíes que pues, de eso vivían, o de eso viven, ¿no? Actualmente. Con ellas se empezó a trabajar, se les dio capacitación, se les acercó, como les digo, esas sesiones de trabajo, de reflexión sobre su patrimonio cultural, esas sesiones de trabajo para ver qué es lo que estaban haciendo, por qué lo estaban haciendo, ¿no? Fue un proceso muy largo en donde no solo se les acercó nuevos materiales, se ayudó a experimentar, sino que también se trabajó un nuevo prototipo. Ellas mismas dijeron que querían seguir trabajando su muñeca porque era su patrimonio cultural, era su historia, era su herencia de sus abuelas, de sus personas mayores. Entonces ellas no querían perderla. Dijeron, vamos a trabajar sobre esa muñeca, pero queremos mejorarla, queremos que se venda mejor, queremos que se haga mejor, porque ellas contaban en un principio que incluso llegaban a hacer sus muñecas con pasto. Les ponían, les enredaban una tela y les daban la forma de la muñeca y con eso jugaban cuando eran niñas. Entonces ellas lo tenían como algo que les significaba desde siempre y por eso no querían cambiar. Sí querían modificar, pero no querían cambiar la forma ni nada así.
Por ello, se desarrolló junto a ellas ese prototipo. Yo quisiera pasar una de esas muñecas para que ustedes la vayan viendo. Sí, y que lo vayamos conociendo. Era una que tenía las manitas. Esta muñeca tiene ya unas bordados en la parte de abajo que no lo llevaban anteriormente. Anteriormente solamente era la tela de yacar, el fondo que le ponen ahí, la trenza y la técnica esa de churrito, le daban vuelta, nada más le enredaban las manos, le enredaban los pies y rapidísimo lo hacían con telas que les regalaban de algunas de las fábricas como desechos o que compraban retacitos de tianguis o de alguna tienda de telas, ¿no? Y entonces con material barato, con un trabajo de 3-4 horas, pues no podían pedir más de 30 pesos, ¿no? Que era lo que lo vendían. Y esa era su muñeca, eso era lo que vendían. Hacían 2 o 3 y las llevaban a vender a Meanco, a Querétaro, ¿no? Yo creo que se gastaba más en el puro pasaje, ¿no? Pero bueno, pues aprovechaban que finalmente la población otomí de esa región pues es migrante, ¿no? Vienen, comercian de este lado, compran para llevar y demás, ¿no? Tradicionalmente la población otomí es comerciante y es migrante, ¿no? Bien, bueno, en base a esa muñeca, que la iremos viendo, y a las pláticas que se tuvieron durante mucho tiempo con ellas y al acompañamiento de una diseñadora textil, desarrollaron un nuevo prototipo que surgió de las compañeras, que surgió de las artesanas, claro, de la mano y el apoyo técnico, pero bajo su reflexión y bajo lo que ellas querían y lo que vieron que era de manera consciente su patrimonio cultural, desarrollaron este prototipo. Esta parte de aquí es un poco lo que les comentaba, el simbolismo de la iconografía, las técnicas de elaboración como es el punto de cruz, el hilván, el lomillo, es una técnica que ya están dejando de hacer, ¿no? Porque si es difícil, el hilván, imagínense, el lomillo es como doble o triple, ¿no? Puntada. Y además, si ahora que lo vean, es una tela con cuadros muy grandes, ¿no? Es un cuadrille muy grande. Ahorita las muñecas que les vamos a pasar están hechas en manta, algunas. O sea, ahí yo de entrada para ver el punto necesitaría lupa, imagínense ellas para estar tejiendo, ¿no? Aparte de que es una muñeca que se empieza a comercializar en otro sentido, finalmente también es parte de ese registro. Este es un registro del patrimonio cultural. No solamente es la artesanía, no solamente es el souvenir, es una pieza que permite el registro de nuestro patrimonio cultural, que si bien lo conservamos durante mucho tiempo, siempre tendremos presente lo que es nuestro patrimonio cultural. No sé si podemos ir pasando las demás, o sea, por favor, un poco beneficiadas con la comercialización, porque finalmente es lo que mueve al tema artesanal, ¿no? En algunos casos son artesanías rituales y demás, ¿no? Pero en su mayoría quien es artesano siempre busca la comercialización porque de eso vive, ¿no? Bien, este prototipo se empezó a trabajar, se empezó a detallar. Por aquí tenemos una de las primeras, si se dan cuenta está acostadita porque le falla eso que le fueron corrigiendo, ¿no? Decíamos, es que esta muñeca tiene que estar parada, no, pero que la ponemos sobre el papel de baño, no, es que no es el sentido, ¿no? La muñeca por sí misma debe de estar a lo mejor en una vitrina, debe de estar a lo mejor en una cómoda, ¿no? Habría que buscar como esa parte que estaba fallando y por ahí le cambiaron el tipo de tela, le pusieron un almidón especial que compran, no sé, en la Ciudad de México, y se llegó a eso, ¿no? Se paran solitas. Las que ustedes tienen por ahí también
se paran solitas debido a que fueron desarrollándose prototipos. Se dieron cuenta que las falditas deben de ser más abajo y deben de ser más almidonadas, ¿no? Y bueno, le empezaron a meter otro tipo de tela, empezaron a ver que esto era lo importante, finalmente, el tejido, el bordado y el simbolismo que encierra, porque finalmente es la representación de la mujer otomí, en este caso es Daniel Alfonso, ¿no? Con escenas cotidianas, ocho, que significa muñeca en ñañú, ¿no? También vieron el tema ya de comercialización, porque finalmente le metieron etiquetas. Nos decía Genoveva Pascual, que la conoces bien, nosotros vendemos mucho más cuando le ponemos etiqueta. Se empezaron a dar cuenta de esa parte, ¿no? De la comercialización ya en otros espacios, en otros mercados. Una experiencia muy, muy grata para ellos y sobre todo empezaron a tener pues gran éxito, al grado de que este grupo que les comento de Genoveva pues tiene su marca. Y si tienen la oportunidad de ir a ver a San Ildefonso, a visitarla, eso sería muy padre, ¿no? Ya está en San Ildefonso, y no solo está Genoveva, está Josefina, están varias artesanas que tienen ese trabajo. Finalmente, como les decía, 36 mujeres empezaron a trabajar en ese proyecto. Fueron desertando, fueron cada quien agarrando su pequeño tallercito, y algunas le siguieron, otras no tanto, otras regresaron. De pronto unas dicen que son las que crearon esa muñeca y otras dicen que son las que empezaron, y bueno, finalmente un poquito la historia que yo les cuento pues es un poco la que vivimos, ¿no? Y allá en la comunidad les van a contar algunas otras, pero está bien. Todo lo importante es que se está haciendo algo que me parece bien importante. Este proyecto se desarrolló a tal forma que actualmente Genoveva, que para mí es la empresaria, ¿no? Es la artesana que echó esta propuesta y que además por su iniciativa y por su forma de ser y su trabajo, muy trabajadora ella, que todo lo reinvierte, ¿no? Se administra muy bien. Ella actualmente tiene tenemos de conocimiento que su muñeca está en 60 y tantos países, ¿no? De acuerdo a la información que nos dieron de Casa Capital. Ha viajado a vender su producto, a ser parte de encuentros de artesanos en muchos países, en Estambul, Italia, Venezuela, Estados Unidos, España, ¿no? Y todo gracias a eso. Ella tiene clarísimo, si un día tienen la oportunidad de comentar con ella, tiene clarísimo que lo importante de su muñeca, porque ha cambiado, porque la han modificado y demás, pero lo importante es el patrimonio cultural que está en sus bordados, el patrimonio cultural que está en el simbolismo de la muñeca, ¿no? También hacen no solamente esto, sino por ejemplo las pastoras, los danzantes, que de alguna forma son parte de la comunidad, ¿no? Y se representan a través de este registro, ¿no? Para mí un registro finalmente del patrimonio cultural, tener esta colección. De pronto en la unidad regional vemos que tienen distintas iconografías, distintas formas de materializar la cosmovisión de los pueblos indígenas, porque finalmente estos son su forma de ver la vida, ¿no? Que son, si se dan cuenta, figuras de la naturaleza, de animales, de plantas, de flores, de astros, ¿no? Que se combina un poco con el tema de pues cuando llegan los españoles, finalmente traen las telas, traen hilos, traen colores, ¿no? Que son cosas que ellas utilizan. Como les decía, finalmente todo lo que llegue de fuera que fortalezca lo propio, como dijo Joaquín, es válido, ¿no? ¿Por qué? Porque va a desarrollar el patrimonio cultural, cambiarán las formas, los materiales y lo que quieran, pero si se conserva el tema del patrimonio cultural, que es lo importante, la artesanía simplemente se desarrollará, simplemente cambiará, a lo mejor para incursionar en otros mercados, en otros espacios de comercialización o de regocijo, ¿no? Pero finalmente
seguirá siendo la esencia lo que lo soporte. En el caso de Santiago Mexiquitlán también se trabajó un poco en ese sentido. Ellas hacían esta muñequita, la que está declarada como Patrimonio Cultural del Estado de Querétaro. Lele, bebé en otomí, ñañú de Santiago Mexiquitlán, porque recordaremos que la nación ñañú tiene muchas variantes. En este caso, en Santiago Mexiquitlán significa eso. Ellas también trabajaron otro prototipo. De la misma forma que en San Ildefonso dijeron, bueno, es que pues, nuestra muñeca lo representa y es algo que se vende y algo que queremos desarrollar, pero no queremos cambiar. Empezaron a trabajar con el simbolismo, empezaron a trabajar con las técnicas tradicionales. Esta muñequita le falta, pero también se complementa con un esquema hecho bajo la técnica de telar de cintura, y también una faja que va en la cintura, que también está hecha con un telar de cintura, técnica milenaria, ya en días de desaparecer desafortunadamente. Esta muñequita, junto con esta otra y esta, fueron declaradas Patrimonio Cultural del Estado de Querétaro en el 2018. Por ahí le apuntamos la fecha. En agosto, me parece, fue la fiesta cuando se presentó. Por ahí estuviste, maestro. La declaratoria de Patrimonio Cultural. Y llovió, ¿verdad? Pero para nosotros es un gusto comentarlo, porque la muñequita que se hacía aquí y que fue declarada como patrimonio, que de alguna forma todo el mundo conoce y que es la más comercial, es esta, ¿no? Pero si nos acercamos a esta declaratoria de patrimonio cultural y la leemos el documento, nos vamos a dar cuenta que hay tres muñecas que están declaradas como patrimonio cultural, y son justamente esta y esta otra. Ni siquiera la otra que anda por ahí, la que tiene la técnica de churrito, que es la tradicional, que es la más antigua, es esta. ¿Por qué? Porque después de mucho analizar, como ustedes saben, para una declaratoria de patrimonio se tiene que hacer una investigación a fondo, ¿no? Y se tiene que revisar exactamente qué es lo que vas a declarar como patrimonio. Pues ese patrimonio justamente era eso, todo lo que encierra en técnicas, todo lo que encierra en simbolismo, todo lo que encierra en iconografía y cosmovisión. Por el patrimonio cultural y material se le dio soporte a esta declaratoria. Y dos de las tres muñecas que están en esa declaratoria son justamente los resultados de ese trabajo de muchos años, de muchas instituciones, de muchas artesanas, de mucho esfuerzo conjunto. Ese es el resultado. Ese trabajo fue de alguna forma reconocido. Tal vez la que viajó fue Lele, ¿no? Pero para mi gusto quien ha dado más soporte a esa declaratoria es Don Shu, porque tiene todos esos elementos de los que les comento: patrimonio cultural y material a través de sus técnicas, a través de sus simbolismos y su cosmovisión indígena. Y además, bueno, a mí me gusta también más. Creo, maestro, que es más original, ¿no? O sea, yo por lo menos cuando viajo llevo la Don Shu, ¿no? Pues la ley ya la conocimos mucho, pero esta se me hace más original, más como de nosotros, ¿no? No tan vista como la María o hasta la Shaka, ¿no? Se me hace más bonita la Don Shu. Así es, maestro. De hecho, qué bueno que lo comentas. La muñeca Don Shu es más antigua que Lele. Don Shu se hacía desde antes. Cuando nosotros, digamos, hicimos parte de esta investigación hace 20 años, conocimos a muchas artesanas ya viejitas que nos hablaron sobre el origen de las muñecas. Hay pocos materiales escritos acerca de eso. Por ello, lo que se sabe, pues, en muchos casos es la tradición oral,
¿no? Lo que nos dijeron los abuelos y lo poco que se ha escrito. Esta muñeca es la más antigua de Querétaro. En el caso de la población indígena otomí, es la anterior a Lelé. Y de hecho esta surge, como les decía hace rato, de pronto las artesanas nos decían con mucho cariño, ¿no? Es que esta muñeca yo la hacía desde antes, cuando era niña, les comenté, decían, si no teníamos dinero, agarrábamos un montón de pasto, lo enredábamos, le dábamos la forma y con eso jugábamos. Esa era nuestra muñeca y siempre tenía la misma forma. A diferencia de Lelé, de acuerdo a la investigación que hicimos también, fue hace 60, 70 años que se las enseñaron a hacer a unas artesanas, a unas comerciantes artesanas de la Ciudad de México, en la colonia Roma. Ustedes lo saben, la población indígena otomí de Santiago Necitlán es migrante, es comerciante por naturaleza, son los triquis. Hay población, yo creo que hay más de población ñañú en otros lados que hay mismo en Santiago, San Ildefonso, ¿no? Están en Guadalajara, están en Mazatlán, están en Monterrey, en Estados Unidos, no se diga, ¿no? Son los lugares hacia donde viajan, hacia donde viven, tienen familiares, ¿no? En la Ciudad de México, por supuesto. Y bueno, un grupo de la Ciudad de México fue al que le enseñaron, de acuerdo a lo que nos comentaron, le enseñaron a hacer estas muñecas. Alguien de alguna institución, por lo que entendimos era alguien como del DIF o alguien de gobierno, que les enseñaron a hacer estas muñecas, las Lelé. ¿Para qué? Para que las señoras que salían a vender con sus canastas, donde vendían dulces o frituras, también vendieran sus muñecas, que de alguna forma se alegaran un recurso. Esta muñeca la empezaron a hacer allá y se la trajeron aquí a Querétaro. Viajaban los fines de semana o cada mes, no lo sé, y regresaron y empezaron, los que se quedaban aquí siguieron haciendo las muñecas y las empezaron a traer a Querétaro y luego las llevaron a Michoacán y luego las llevaron al Estado de México y a todos lados. Y ahora ya hasta Michoacán de pronto se enojó, ¿no? ¿Por qué declararon la muñeca si también era de ella? ¿Por qué la declararon en Querétaro, no? La muñeca, yo la he visto en Celaya, yo la he visto en todos lados, ¿no? Esa muñeca podría fácilmente, si no la declarara Querétaro, el Estado de México, por ejemplo, pudo haberlo hecho, en Guanajuato, en todos lados. Esa muñeca se empezó a difundir, empezó a venderse, a comercializarse por todos lados. Pero esa muñeca nació como una manualidad. Una manualidad que posteriormente se convirtió en una artesanía, porque empezó a cumplir con todo lo que tiene que ver con una artesanía. ¿Cómo determinamos una artesanía? Por la representatividad de un pueblo, el simbolismo, el significado para un pueblo. Si en un pueblo lo hacen mucho, si en un pueblo la fabrican mucho, pues ya tiene esa representatividad. Si tiene el simbolismo de la comunidad, que en este caso es el traje tradicional, no tanto el de Amialco, ¿eh? O sea, se dan cuenta, viene siendo más agua, ¿no? ¿Por qué? Porque Santiago Necitlán viste de esta forma y San Ildefonso de esta otra forma, ¿no? El simbolismo de esta muñeca pues un poquito diferente, por eso, como bien dice el maestro, ahorita me gusta más Doy, creo que representa un poquito más a lo que es lo tradicional del estado de Querétaro, en este caso San Ildefonso. Finalmente el Lelé es un poquito más nacional, diría yo internacional también, pues luego por todos lados, ¿no? Esta muñequita, con el paso de los años, de ser una manualidad, se convirtió en esa artesanía que ahora nos representa a nivel nacional e internacional. Esta, que no es la que viajó, finalmente es la que se vende más, la que se comercializa más. Hace algunos años hacían cuentas de cuántas muñecas se producían. Yo creo que es imposible saber cuántas muñecas bueno, casi imposible saber cuántas muñecas se producen en Amialco, ¿no? Pero hablaban de 20, 30 mil muñecas por mes, ¿no? Creo que se hace mucho más. Pero bueno, esta muñequita poco a poco se fue convirtiendo en esa artesanía. Es innegable que es una artesanía.
todos los elementos que ahora tiene, ¿no? A diferencia de otra que siempre fue un producto artesanal desde su nacimiento. Bien, como les decía, en esta parte de la declaratoria del patrimonio cultural, pues es importante también reconocer estos elementos y de alguna forma tener claridad, más allá de que si es una o es otra, tener claridad que lo que se está buscando en esa declaratoria es promover, fortalecer y principalmente salvaguardar el patrimonio cultural, en este caso inmaterial, del estado de Querétaro, a través de su artesanía tradicional, las muñecas. Para nosotros este proyecto, esta actividad, me parece que es una de las más importantes de desarrollo artesanal, porque no solamente es el éxito de Quinovelo o Josefina, sino que también dio pie a que muchas otras artesanas empezaran a conformarse como agrupaciones. Hay organizaciones aquí entre los artesanos que hay en el centro histórico de la ciudad de Querétaro, hay 12, 15 organizaciones, y en el CEDAI hay otras 2 o 3, ¿no? En el CEDAI, de hecho, tuvieron algún taller para poder empezar a hacer este tipo de muñecos. Se dieron cuenta que es importante. Fue un poco lo que visualizamos al principio. Tendría que ser el parteaguas para que muchos otros grupos vieran y reflexionaran al interior de lo que son como agrupación, como artesanos, qué es lo importante de su artesanía y no hacerla por hacerla, ¿no? Y también, por otro lado, para las instituciones o organizaciones civiles, saber por qué es esa artesanía, no nada más por lo bonito, no nada más por lo ostentoso que puede ser, sino por todo lo que engloba, por todo lo que es parte de lo que es la esencia de esa artesanía. Porque una vez que nosotros tenemos claro como instituciones, organizaciones civiles, agrupaciones, de qué es lo importante de esta artesanía, nos daremos cuenta lo valioso, nos daremos cuenta que esa artesanía puede cambiar, puede modificarse, pero que siempre va a tener una esencia, que es la cosmovisión de los pueblos indígenas, de nuestros pueblos indígenas.